El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 25 de junio del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Simplemente algunos titulares, las noticias que vamos a destacar, que vamos a desarrollar durante el programa. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea anunciaron disposición a revisar sanciones si hay avances significativos en la negociación para elecciones presidenciales en nuestro país. Más adelante vamos a hablar ampliamente sobre este tema, los términos de este acuerdo conjunto, de esta comunicación conjunta. Además, el embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, consideró que es muy factible que se concrete un acuerdo político en Venezuela entre el régimen de Nicolás Maduro y las fuerzas democráticas lideradas por Juan Guaidó. Los dos lados tienen que negociar una negociación sobre condiciones para elecciones, garantías para todos los partidos. Y obviamente también calendario para elecciones es importante. No debería haber presos políticos, no debería existir censura en los medios, no deberían existir crímenes de lesa humanidad. Esa es la hoja de ruta, lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Además, al menos 30 desaparecidos de América Latina en la lista de personas afectadas por este derrumbe en Miami. 6 de esas personas son venezolanas y fue condenado a 22 años y medio de cárcel Derek Chauvin, el policía que mató a George Floyd en los Estados Unidos. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado, se trata del economista Jesús Cacique, con él vamos a hablar acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Una de las razones que entendemos privan para que el régimen de Nicolás Maduro esté pensando en la posibilidad de sentarse a negociar. Economista, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Le recibe cordiales saludos y mi respeto. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa, cuál es la situación en nuestro país. Francamente no puede ser más complicada tomando en consideración lo que está ocurriendo en todos los órdenes, la escasez de gasolina, la producción petrolera, la inflación que no para y ni hablar del tipo de cambio oficial. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, el gobierno, como es costumbre, solapando las cifras, recuerda que desde el primer trimestre del año 2019 no publica el Producto Interno Bruto, no publica la balanza de pagos. Tenemos que utilizar la referencia del Fondo Monetario Internacional, que también hay que destacar que el Fondo Monetario Internacional, bueno, está haciendo un esfuerzo loable porque se ha equivocado con las cifras, pero bueno, tenemos algunas referencias de proyecciones, etcétera, ¿no? La única cifra que tenemos a la mano, a la disposición, es la inflación. ¿Por qué? Porque hay que hacerse ajustes de contratos por INPC, etcétera, no porque el gobierno tenga la voluntad. Pero lo que corresponde al Producto Interno Bruto, las cifras están trancadas por completo. Entonces estamos atravesando, Venezuela no está atravesando recesión económica, está atravesando una fuerte depresión económica. La caída del Producto Interno Bruto, tomando en consideración el 2021, es 83,1%, ¿no? Y la reconversión monetaria que estableció el gobierno en el año 2018, que el objetivo de la reconversión monetaria era controlar de alguna manera u otra la inflación y resolver los problemas, los dígitos para las empresas por la cantidad de cero. Bueno, eso fue un fracaso total. La inflación acumulada desde que entró en vigencia la reconversión monetaria en el 2018 hasta el mayo, que fue la última cifra que tenemos disponible según el Banco Central de Venezuela, es 35.553.000%. Escúchese bien esa cifra, 35.553% es la inflación acumulada desde que entró la reconversión monetaria. Esto sin tomar en cuenta o en consideración de que arrancó la gestión de Nicolás Maduro de abril del año 2013, es una cifra, bueno, astronómica, ¿no? Una cifra que pronunciarla en la radio o pronunciarla en tu programa es difícil poder digerir, ¿no? Pero estos problemas de hiperinflación ya habían quedado en otrora
habían quedado en el pasado. En América Latina, la última hiperinflación que atravesó fue la del Perú, como te acabo de indicar en una entrevista que tuvimos, que fue apenas 2.775, y en el resto del mundo la última hiperinflación registrada fue la de Zimbabue en noviembre del 2008, y antes de Zimbabue fue la República del Congo. O sea que estos casos de hiperinflación que provienen de problemas monetarios, del financiamiento de problemas monetarios, ya habían quedado totalmente en otrora, habían quedado en el pasado. Entonces el gobierno pretende establecer otra reconversión monetaria porque ya los cómputos son prácticamente inmanejables, o sea, la cantidad de cero. Bueno, habrá que utilizar una calculadora exponencial, ¿verdad? Una calculadora científica para poder efectuar los cálculos. Entonces, si el gobierno establece los correctivos o un programa integral para abatir la hiperinflación, recordando que tenemos 42 meses en hiperinflación, vamos para el mes número 43, hay que esperar hasta el mes de febrero para poder determinar si Venezuela sale de la hiperinflación. Eso significa que vamos rumbo a Grecia. Grecia atravesó 44 meses de hiperinflación, y ya para el mes de julio-agosto estaremos al mismo nivel de Grecia, que es el tercer país con la mayor hiperinflación registrada de 1950. El país líder, hay que destacar lo que es Nicaragua. Pero establecer una reconversión monetaria sin establecer los correctivos que requiere la economía no tiene sentido, no tiene lógica alguna, ¿no? De hecho, ya el cono monetario quedó pulverizado, los billetes de 2 hasta el billete de 500, que eso ya son prácticamente inexistentes en el mercado, representan el 90% del cono monetario, y los billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 representan el 10%, o sea que imagínate, y estos billetes de 10.000, 50.000 y el de 10.000, 20.000 y 50.000, que representan el 10%, ya prácticamente no los están recibiendo. Y los nuevos billetes de 200.000, 500.000 y 1.000.000 no llegan ni a $1. Entonces, esto no tenía sentido alguno haber emitido estos billetes, al menos que estos billetes tengan otra fecha que no correspondan a la del 2021, porque lógicamente si tú aplicas la lógica, tenían que haber emitido billetes de una denominación más alta, ¿no? Porque no tiene sentido alguno emitir estos billetes que ya estaban pulverizados por la hiperinflación. Entonces el gobierno que no respeta la Constitución, el artículo 320, financiando los déficits de PDVSA, bueno, vamos a tener todos estos problemas monetarios, cambiarios, que por cierto, hablando del tema cambiario, el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela y el tipo de cambio paralelo van a la par. O sea, tanto que criticaban y los dos tipos de cambio se están comportando de la misma forma, de la misma manera. Y la liquidez monetaria, esa maquinita, ¿verdad?, que llevó al Perú a la hiperinflación, la han controlado, hay que ser objetivo, la han controlado, pero Venezuela continúa en hiperinflación. O sea que Venezuela requiere un programa antiinflacionario para poder corregir todos estos desequilibrios cambiarios, monetarios y fiscales que al final del ciclo afectan a todos los venezolanos, y los que están muy golpeados con el salario mínimo, en un salario que eso no vale nada, $0,07 diarios, es a los jubilados y a las personas de la tercera edad, que están atravesando penurias y necesidades económicas, porque el sector privado cancela un porcentaje en dólares y otro porcentaje en bolívares, y también el sector público tiene otra serie de incentivos, ¿no? Como son las cajas CLAM y los bonos, el set de bonos que tiene el sector público, pero las personas de la tercera edad están atravesando calamidades y penurias económicas. Ahora, mencionado nuestro invitado el déficit fiscal producto de la caída de la producción petrolera, de los ingresos petroleros en nuestro país, y llevamos días conversando acerca del impacto que puede tener para nuestra economía este nuevo impuesto aprobado por China, que entraba en vigencia a partir del 12 de junio para pechar las importaciones de crudo extrapesado como el venezolano. Yo le pediría un comentario, porque hemos tenido periodistas, analistas. No tenemos datos, no tenemos la cifra de la producción de petróleo en Venezuela, ¿no? O sea, tienen trancadas las cifras, no sabemos, como es costumbre ya de la opacidad del gobierno,
de no publicar cifras, ¿no? Entonces, mira, esto no sabemos, estamos esperando que la fuente oficial del gobierno indique cuánto están produciendo las refinerías en Venezuela, ¿no? Y pechando cuánto está produciendo Amuay, Cardón, San Roque, que quedan en Anzoátegui, Bajo Grande, que quedan en Zulia, El Palito y la refinería de Puerto La Cruz, que estas 6 refinerías deberían de estar produciendo a su capacidad máxima 1.300.000 barriles diarios, pero no sabemos en la actualidad cuánto está esto produciendo Paraguaná, que abarca Amuay y Cardón, San Roque, que está en Anzoátegui, Bajo Grande, El Palito y Puerto La Cruz, ¿no? Entonces desconocemos la producción porque cada vez que sale una cifra, una cifra por una analista, el gobierno la desmiente, ¿no? Pero, como tú acabas de indicar, la OPEP acaba de publicar cifras y la producción de mayo, estamos en 582.000 barriles, y hay que destacar que cuando Chávez llegó al poder eran 3.329.000, o sea, estamos muy por debajo. Y Colombia desplazó a Venezuela como productor petrolero. Colombia está produciendo 746.000 barriles diarios, o sea que ya nosotros no estamos en la cúspide. Y esos 3.329.000 prácticamente es Brasil que lo está produciendo, que es 2.970.000, o sea, que nos desplazó Brasil, nos desplazó Colombia. Entonces tenemos que ir a una economía diversificada, ¿no? Entonces estos aranceles que tú estás comentando, ¿verdad?, que los exoneraron de impuestos, bueno, si ya tenemos en Venezuela de todas formas una moneda sobrevaluada, más allá, ¿verdad?, de la exoneración del impuesto, no es competitivo el mercado venezolano con el resto del mundo por la fuerte sobrevaluación cambiaria. Obviamente que es más rentable importar productos del exterior que producir aquí en Venezuela. Por eso que vemos aquí los bodegones que están full de productos, que cómo competir con este tipo de productos con esta competencia desleal. Entonces, en conclusión, también se tienen que liberar las trabas, porque según el informe del Doing Business, en Venezuela se requieren 20 procedimientos y 230 días para establecer una empresa. O sea que quien está apalancando al gobierno son los países pilotos que comulgan con la revolución, que ya sabemos que son Turquía, Rusia, China, Irán, etcétera, que con la ley antibloqueo, que es una ley que genera opacidad, porque obviamente con esta ley, por la caída de la producción petrolera, le genera un apalancamiento al gobierno, le genera oxígeno al gobierno, pero con una gran opacidad porque no sabemos quiénes son los nuevos inversionistas, quiénes son las personas que van a venir aquí a Venezuela a competir, o quiénes están ya instalados. Eso es una gran incógnita. La información está reservada para el gobierno central, porque, bueno, según indica el gobierno lo van a perseguir, lo van a bloquear, etcétera, ¿no? Pero el caso es cierto que hay una descompetencia, una deslealtad totalmente con el empresariado venezolano. Y bueno, y los sectores de la economía, María Alejandra, es muy golpeado. Manufactura, bueno, a niveles del año de 1953. En el año 1953 Venezuela tenía un parque industrial de 2.564 empresas. Actualmente el 2020 cerramos con 2.121 empresas, y en el año 99, esa famosa Cuarta República que tanto que la detractan, pero cerró con 11.198 empresas, y ese 1.198 empresas, las expropiaciones, las confiscaciones, yo diría que las expoliaciones, porque tampoco las pagaron, y estas expropiaciones que fueron bajo la gestión de Giordani, bueno, aniquiló el aparato productivo, destruyó el mercado de capitales y nos llevó a unos niveles pírricos de 2.121 empresas que están operando aproximadamente al 20 o al 25% de su capacidad instalada. O sea que está muy golpeado el sector manufactura. El sector comercio también, teníamos 800.000 comercios, actualmente contamos con 200.000 comercios únicamente. O sea que el aparato productivo en Venezuela, producto de este socialismo del siglo XXI primitivo y arcaico, ha afectado significativamente el aparato productivo en el país. Según las cifras
según las cifras del Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto, la torta, ¿verdad?, era 352 mil millones de dólares en el 2012. Esa torta le cortaron un pedacito y en el 2013 era de 259 mil millones de dólares. Ahora, bueno, le cortaron una tajada y lo único que queda de la torta es 42 mil 530 millones del Producto Interno Bruto. O sea, nada, o sea, estamos en unos niveles, a niveles del África prácticamente, con un Producto Interno Bruto de 42.530 millones cuando veníamos de 352 mil millones y 258 mil millones en el año 2013. O sea, esto es, ¿verdad?, lo que ha afectado todo este tipo de expropiaciones, expoliaciones, confiscaciones que al final del ciclo no le ha generado ningún rédito a la economía venezolana, ni a los venezolanos tampoco le ha generado ningún tipo de beneficio. Jesús Cacique, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, economista, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea anuncian disposición a revisar sanciones si hay avances significativos en negociación para elecciones presidenciales. Y esto es importante destacarlo. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el canciller de Canadá, Mark Garneau, emitieron una declaración conjunta este viernes anunciando su disposición a revisar las sanciones sobre el régimen de Nicolás Maduro si hay avances significativos en el proceso de negociación, y les comento algunos de los extractos de este documento que parece interesante revisarlo por lo que puede significar. La solución pacífica a la profunda crisis política, social y económica tiene que provenir del propio pueblo venezolano a través de negociaciones integrales lideradas por Venezuela y con la participación de todos los interesados. Un proceso de negociación integral, lo repiten, lo subrayan, y con plazos concretos debería restaurar las instituciones del país y permitir que todos los venezolanos se expresen políticamente a través de elecciones locales, parlamentarias y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes. Pedimos la liberación incondicional de todos los detenidos injustamente por motivos políticos, la independencia de los partidos políticos, la libertad de expresión, incluida la de los miembros de la prensa, y el fin de los abusos contra los derechos humanos. Damos la bienvenida a los avances sustantivos y creíbles para restaurar los procesos e instituciones democráticas centrales en Venezuela, y estamos dispuestos a revisar las políticas de sanciones sobre la base de avances significativos en una negociación integral. Mencionan más adelante, hacen un llamado por condiciones electorales que cumplan con los estándares internacionales para la democracia, comenzando con las elecciones locales y regionales programadas para noviembre de 2021. Habrá que ver, al regreso de la pausa lo vamos a analizar con nuestro siguiente invitado, el alcance de este acuerdo conjunto y los términos que se han utilizado allí, porque una misión exploratoria de la Unión Europea
para las elecciones de noviembre. Llegará a Venezuela el 6 de julio. Es una misión técnica que va a evaluar si el bloque comunitario puede participar o no y enviar una misión de observación ya concretamente para estar en nuestro país. La comisión estará integrada por 3 funcionarios y 4 expertos electorales. Esto lo informó el encargado de negocios de la Unión Europea en Venezuela, Duccio Bandini. Bueno, lo dicho, al menos 30 desaparecidos de América Latina figuran en el derrumbe del edificio en Miami. Hay 6 venezolanos desaparecidos. El día de hoy, las autoridades confirmaban haber encontrado 3 cadáveres entre los restos. Todavía están haciendo las investigaciones para determinar las identidades. Entre los 159 inquilinos que no han podido ser localizados se encuentra la hermana de la primera dama de Paraguay y su familia, y los medios de comunicación paraguayos y medios de comunicación como CNN decían que ella personalmente ya se encontraba en los Estados Unidos. Marco Rubio escribió: continuamos obteniendo visas de emergencia aprobadas para personas de más de una docena de países que tienen parientes cercanos en otros desaparecidos de Surfside. Muchos están comenzando o ya han llegado al sur de la Florida. Había por lo menos un venezolano que estaba en nuestro país tratando de tramitar una de estas visas para estar en las labores de búsqueda. Y fue condenado a 22 años y medio de cárcel Derek Chauvin, el policía que mató a George Floyd. Ustedes recordarán, bueno, este caso, las protestas que esto generó. El exagente había pedido un nuevo juicio alegando la presión social sobre el jurado, y la familia de hecho pedía pena máxima. Al final la sentencia fue de 22 años y medio. Y vamos a reponer parte de las declaraciones que ofrecía la alcaldesa de Miami-Dade. Ella, hace algunas horas, Daniela Levin Cava ofrecía detalles acerca de las labores de rescate en esta zona de Miami Beach, donde se derrumbó un edificio por departamentos. Escuchemos. Esta noche fue muy difícil. Pudimos decir que tenemos 4 que han desaparecido, 4 personas que se murieron. Pero tenemos también noticias de 120 personas que ya podemos contar que son muy seguras, pero el número de que no podemos contar son 159. Pero estos números cambian frecuentemente y vamos a seguir dando noticias lo pronto posible cuando tenemos. La operación estaba muy activa durante la noche, también con equipaje y finalmente descubrieron los 3 y están ahora tratando de identificar y comunicar con las familias, y en el centro de reunificación estamos dando todo el apoyo que necesitan las familias: comida, vivienda. Es que ofrecía la alcaldesa de Miami-Dade sobre esta tragedia. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON PRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos,
libres de gluten, libres de culpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes, @heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que en esta parte del programa íbamos a analizar el alcance de esta declaración conjunta y lo que está ocurriendo en el ámbito internacional, que habla de una posible negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela y es editor del portal analítica.com. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, saludos a tu audiencia. Pues, embajador, gracias por atendernos. ¿Cómo interpreta usted este comunicado? ¿Existe o no, en su opinión, la posibilidad de que avance un verdadero proceso de negociación que permita la restauración de las instituciones democráticas, como dice el documento del día de hoy? Lo escuchamos. Bueno, yo creo primero que todo que tenemos una concepción errónea de lo que es un proceso de negociación y muchos lo demonizan sin presentar alternativas a la negociación, y otras pretenden que la negociación sea casi como un acto mágico que inmediatamente produce el resultado. En realidad, toda negociación es un proceso por etapas. Y uno de los errores que hemos cometido en el pasado, al llamar negociaciones lo que ocurrió entre la oposición y el régimen, ha sido que ha habido una falta de una metodología clara sobre cómo se produce una auténtica negociación. En primer lugar, es necesario recordar que toda negociación se desarrolla por etapas, es decir, que va de lo menos a lo más, y que los avances que se logran en puntos particulares permiten que la negociación siga su curso, tratando de resolver los temas inicialmente menos conflictivos, que permitan que ambas partes vean o puedan observar resultados parciales satisfactorios. Esto es muy importante porque eso es lo que permite que las partes ganen un cierto nivel de confianza recíproca que les puede ayudar a resolver los aspectos más espinosos de cualquier negociación. Porque se sabe que cuando empieza una negociación, las partes tienen posiciones, y esas posiciones generalmente son contradictorias, son enfrentadas. Ahora, lo que es positivo en el caso de lo que estamos viendo ahora, en la medida que tenemos solamente las informaciones públicas que acaba de dar el secretario Blinken, lo que dijo en la entrevista de James Story, lo más importante que se ha logrado hasta ahora es que pareciera que se pusieron de acuerdo en tener un buen oficiante o un mediador. Yo no sé exactamente cuál es el alcance que las partes han puesto sobre la función que desempeñarán los noruegos, pero es muy diferente si se trata de buenos oficios, porque los buenos oficios es básicamente un sistema de vasos comunicantes entre las partes. Ese es lo que estamos viendo, por ejemplo, en las negociaciones en Viena con Irán y Estados Unidos. El que actúa como buen oficiante, en este caso, es la Comunidad Europea. Ahora, si es una mediación, ahí puede ir más lejos, porque el mediador está facultado y no es vinculante de proponer caminos y vías para acuerdos tanto parciales como integrales. Ahora, yo creo que lo que sí está claro del acuerdo que hubo entre Estados Unidos y Europa es que la condición sine qua non para que se proceda a ir reduciendo las sanciones es que se llegue a un proceso de elecciones libres para los poderes del Estado, con un calendario en el que se indique cuándo se llevarán a cabo
cada una de ellas. Lo que sí es importante de la declaración, tanto de Story como de otras que hemos visto, es que cuando se habla de elecciones, todas culminan que para que haya democracia tiene que haber unas elecciones presidenciales, porque son las únicas que en el fondo pueden marcar el retorno real a la democracia en Venezuela. Ahora, como lo dije al principio, estos son cosas que van, primero que toman tiempo, pero que pueden tener resultados parciales importantes. Y algunas de las condiciones previas que han fijado muy claramente los Estados Unidos y Europa, porque en este momento tienen una posición conjunta, inclusive hasta una manifestación del gobierno chino a través de un vocero, dijo que sí, estaba de acuerdo con elecciones libres, pero sin interferencia de los Estados Unidos. Pero en todo caso que ya es un paso que pareciera que se están alineando los principales actores. Pero ¿cuáles son esas condiciones libres? Bueno, hay como 10 que se han estado numeradas, pero las más importantes son liberación de los presos políticos, eliminación de las inhabilitaciones tanto de los partidos como los de los dirigentes, libertad de acceso a la libertad de expresión, y bueno, y hay una serie de otras que conducen a que sea posible tener un proceso de elecciones libres. Bueno, esa es más o menos la situación que yo veo. Hoy en día lo que estamos viendo es que hay parte de la oposición que es un poco la continuidad de lo que hubo en Bogotá reunida en Washington. Si bien oficialmente el régimen no está, podemos decirlo que indirectamente se lo está con la función de la cabeza del grupo Boston, que podría actuar, digamos, como un buen oficiante entre los Estados Unidos y el régimen. Bueno, usted mencionaba, embajador, la declaración del embajador para Venezuela de los Estados Unidos, James Story, en esta entrevista con el portal Tal Cual. Él ve muy factible que se concrete un acuerdo político en Venezuela. La pregunta que yo le haría, y evidentemente estamos en el terreno de la especulación, pero a la luz de lo que se sabe, ¿por qué ahora sí, en su opinión? Bueno, porque como lo dice muy claramente, ha habido, no necesariamente son públicas, y a veces son privadas, conversaciones entre los Estados Unidos y la Comunidad Europea y los noruegos con ambas partes. O sea, algo tienen en claro. Ahora, lo que es importante no es pensar que esto llegue mañana, se resolvió la negociación. La negociación es por etapas. Posiblemente tiene que haber previamente unos avances concretos, porque eso fue lo que señaló de manera explícita tanto el secretario de Estado como el Story. Después de la entrevista de Story, vimos inmediatamente una declaración de Blinken, ¿no? O sea que está absolutamente concertada las posiciones. Entonces yo creo que yo no creo en milagros. Yo conozco y he trabajado durante 40 años en muchas negociaciones. Unas son arduas, son difíciles, pero no son imposibles. Y yo creo que las condiciones están dadas porque el nivel de la crisis venezolana, digamos, yo pienso que en las mismas conversaciones que hubo entre Biden y Putin, aunque ese no sea un tema central, yo pienso que en la parte siempre informal de las conversaciones el tema está porque hay puntos que evidentemente tanto a Rusia como China como Europa o Estados Unidos, esta situación de desmembración de Venezuela, de inseguridad total, de una crisis humanitaria de manera alarmante, de una crisis migratoria que va en expansión, de toda una inestabilidad y una posible balcanización del país, no le conviene a ninguno para poder entrar en un proceso de recuperación y de inversión para que el país salga de esta situación. O sea que ahora, yo no creo, como lo repito, yo no creo en milagros, yo creo que es un trabajo que se está haciendo de manera consistente, y sí me parece importante en este momento. Yo no sé cuál es el alcance del acuerdo que llegaron con Noruega, pero Noruega tiene una experiencia bastante larga en materia de tanto de buenos oficios como en materia de mediación. Embajador Emilio Figueredo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender el alcance de lo que ha ocurrido en las últimas horas.
una declaración conjunta que suscriben Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, que hablan de la necesidad de una solución pacífica a la profunda crisis política, social y económica que atraviesa nuestro país, y donde advierten que están dispuestos a revisar la política de sanciones sobre la base de avances significativos en una negociación integral que incluya, como ha dicho el embajador, elecciones locales, parlamentarias y presidenciales, creíbles, inclusivas y transparentes en nuestro país. Nosotros nos despedimos. Y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela.